Ya volvemos a lo mismo. Hemos empezado de más a menos, creo yo. Esto yo creo que es peor incluso que lo anterior. Chicos, muy mal, de verdad. Están buenas. Si no tuviese una carne que es una sola zapato. Un comentario. Es verdad que el pan lo suavizaría un poco, pero está bueno. Es bacho, o sea, hay demasiado pan para tan poca hamburguesa, ¿sabes? Entonces, para mí sí puede aprobar esto. Era de fe. Who knew I would make it this far? They hated, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic got to say. I got them picking up the pieces. Bueno, familia, pues nuestra siguiente parada acabamos de parar en ¿cómo se llama? Yo creo que se llama Dogville Burgers. Estaba en la lista, tenemos la reseña y vamos a probarla así de sencillo, rápido. Hemos pedido 3 burgers a Pedro Pascal, que esta Javi seguramente le va a reventar otra pipirrana con carne. Otra pipirrana con carne. Una cheese bacon clásica por aquí que tiene esta pintita. A simple vista, yo ya le doy por debajo de las de ayer, ¿eh? Y esta es la Suerte, se llama Blomandaco. Blomandac. Queso azul, bacon, cebolla roja a la parrilla y lechuga como todo. Cebolla roja a la Pero parrilla. el queso azul está rico, ¿eh? Yo voy a empezar por la clásica, señores. Pan, la carne. Uy, mira, mayonesito por ahí, tío. Bueno, por debajo de la taller. Levemente por encima de las de Hamburgo y por debajo de la taller. Uy. Pero está bueno, ¿eh? No es una hamburguesa mala. Pedro Pascal, ¿vale? Tiene una mayonesa de chiplote, una pipirrana sin pulpo por encima. Oye, pues está rica, ¿eh? Al final, esto está buena, pero está mismo en la misma tónica de levemente por encima de Hamburgo, por debajo de todas las que probamos ayer, ¿eh? La carne muy apelmazada. Vale, y vamos a probar la última, Con spoiler. que esta sí que es verdad que yo te la recomiendo si te gusta el queso azul, porque nada más que le he rozado en el dedo y te viene un bombazo de sabor de queso azul con una cebollita roja a la parrilla y una salsita también rollo chiplote. ¿No? Joder, es que solo queso azul. La hamburguesa con queso azul es muy complicado porque como te cueles con el queso azul ya te la has cagado y se te ha ido toda la hamburguesa y aquí la han cagado y se le ha ido toda la hamburguesa. Esto es queso azul con un poco de pan. Nosotros tuvimos una en DAC que se llamaba la Blue Blood, que era con grosellas, era una mermelada de grosella y queso azul. Y la verdad que estaba rica. Oh, ¿Sí o no? pero que es demasiado potente el queso azul. Mucha potencia. Yo soy partidario de la burger con queso azul, pero en la cantidad justa justa. medida. Un toque. Pero es que estoy boom, bombazo, tío. Es que mira que creo que ayer- el queso azul más intenso que me he comido en una burger nunca. Mira que Fuera de una el queso burger. azul estaba súper. Bueno, familia, lo dicho, la verdad que sinceramente ha vuelto a decaer un poquito el nivel. En fin, le teníamos ganas, pero bueno, vamos a seguir buscando el siguiente y poco más que decir. O sea, son buenas burgers, pero poco más que decir. La lengua en leña. No, siguiente. Valoración actual, no recuerdo ya la valoración que le pusimos a las de Hamburgo, pero levemente por encima. O sea, si le pusimos un 3 en general, yo le pondría esto un 4. No, para mí no tiene aprobado, la verdad. Es una buena hamburguesa, podemos hablar de hamburguesas, pero no de nivel. Esa es mi valoración. Y también creo, estaba hablándolo con Javi del Burger Pro ahora mismo, que por lo general nos va a gustar aquí mucho más la Smash, porque todas las que probamos ayer eran formato Smash y las que hemos probado hoy son formatos patty de toda la vida. No existe el poco hecho, no existe. De hecho, el al punto, para nosotros sigue siendo un punto más casi hecho. O sea que mala no está, te la puedes comer, tú te dices una hamburguesa, pero es como en cualquier sitio normal de nivel bajo en España, esto es ese nivel. Entonces, suspenso, la verdad, suspenso. Sí. Vamos a seguir buscando, ¿no? Hombre, Algunos por supuesto. encontraremos buenas. Para que Todavía somos nos más queda, Seeker, ¿no? todavía queda tiempo. Así que, y esperanza, mucha esperanza. Totalmente. Vámonos, Mike, tírale. We about to change the game. We out here taking names. Let our voices rise. Let them reach the skies. We about to change. Bueno, señores, hemos parado en la siguiente parada, que es Illegal Burger, las hamburguesas más ilegales de todo Oslo. Yo he cogido este viaje, un rollo al nombre, darle un porqué, cuando no tiene sentido ninguno. Estamos bajando, hemos empezado de más a menos, creo yo. Esto yo creo que es peor incluso que lo anterior, no lo sé. Vamos a probarlo y lo decimos. Vamos a empezar la Cheese Royal, que es una clásica cheese bacon con pepinillo, queso cheddar, salsa pepinillos, lechuga y tomate. Aquí por normativa, por lo que se ve, tienen obligación de hacerla muy hecha, entonces ya nos deja de gustar. Es más, digamos, una hamburguesa hecha siempre es mejor smash que de patty normal.
que vamos a topar con el top 1, pero del revés de Oslo. Supuestamente esta era la mejor de Oslo, ¿no? Sí. Supuestamente la ilegal, ¿no? Que Mikey, me lo ha dicho Mikey. ¿A que sí, Mikey? Wikipedia. ¿A que sí, Mikey? O puta, mi micro. De feria, ni eso. Siguiente es la Legal Special, que es ketchup, mostaza, cebolla y mayonesa. ¿Vale? Vamos a darle. Oh, tío, ¿sabes qué me sabe? A una cresta, tío. Muy mal, de verdad, muy mal. ¿Y esta es la ilegal qué? Ilegal especial. Ilegal sí que es. Esta es toda la UFO. Niña jamón Sin serrano. comentario. Bueno, y quizás la más sorprendente es esta que tenemos por aquí, es la UFO, que lleva piña y jamón serrano, o sea que sorprendente por lo menos va a ser. Esta me gusta. Esta me gusta, pero al final me recuerda a un bocadillo. Un bocadillo de carne con piña, jamón, está bueno. A ver, hay que aclarar que nosotros no es que digamos que esto sea malo, que no se pueda vender, ¿qué tal? Está bueno, no está malo, pero nosotros todo esto lo comparamos con el nivel que hay de España. La verdad que... Nosotros lo que estamos haciendo es buscar categoría nivel top y esto no entra en la categoría nivel top, ya está, simplemente. Pero me se va chorito, tío. Sí, que está especial, ¿vale? Le acabo de dar un bocado y es como si me hubiera comido el típico, el picadillo del chorizo. Entonces, chicos, puntuación y nivel para mí vuelve a tener esto un 3,5. Mi puntuación. Sí, no aprueba. No llega al 5 ni de lejos. Es que no sé. La puntuación, pues... suspenso. No quiero poner puntuación. Suspenso. Ya está, a secas. Nos vamos, chicos, a la siguiente parada. Vámonos, Mike. Dame la de piña. Cuando digas. Ando. Esta es la entrada que tú querías, hijo de puta. Familia, siguiente parada, hemos parado en Monchis Burger y hemos pedido 3 burgers. No es por nada, sino porque es que no podemos. ¿Cuántas hamburguesas llevamos, chicos? 25. Por vale. Y hemos pedido 3 hamburguesas. La barbacoa, la Monchis y la cheese, ¿vale? Vamos a empezar por esta. A simple vista, un poquito mejor que la anterior. Mostaza por un tubo, ketchup por un tubo, mayonesa y poco más. Vamos allá. A ver. Ah, y pepinillos tiene ahí, pero no lo he probado yo, espérate. Buenas rojas, casi todas tienen también. Vale. Mejor. Sí, ¿no? Se trata de una Fat Smash de 140 gramos. Claro. Yo le he mejorado un poquito el pan, le he bajado un poco la cantidad de salsa que le han echado. Bueno, mejor, bastante mejor que el anterior. ¿Por qué dan algo este niño? Es verdad que el pan lo suavizaría un poco, pero está bueno. Está bueno. ¿Mejor que el anterior? Sí, bastante. Sí, bastante mejor. Familia, la siguiente que vamos a probar es esta que tiene esta pinta por aquí. Y lleva mayonesa, cebolla caramelizada, bacon. En la tónica de las otras. En la tónica de las otras, unos sabores un poco más suaves, más neutros. Y quizás me quedaría con la primera antes que con esta. Pero bueno, yo mejoraría bastante el pan no me hace mucha gracia, es bastante mejor que el anterior, pero es un pan que se queda un poquito... Es vasto, o sea, hay demasiado pan para tan poca hamburguesa, ¿sabes? También me di cuenta de una cosa, que la carne la sazonan con sal y pimienta. Sí, tío. Y al final la pimienta también le mata el sabor a la carne. Mucho más suave. Claro, en comparación con la otra, ni sé, te viene un poquito. Pero el bacon está guay, la cebolla caramelizada está buena. Y voy a pasar por la última familia, que es esta que tenemos por aquí, que es mierda con el jalapeño. Qué pesado, tío, de verdad. Pero encima es jalapeño fresco. Sí, jalapeño Jalapeño del fresco. que pica. Qué pesadilla, tío. Ya lo piden más con jalapeño, ellos. Lechuga. Javi, no pidas más burger con jalapeño, Javi, que tenemos ya el estómago Bueno. reventado, Javi. Que os jodan. Ah, pero esto está bueno, ¿eh? Anda, Javi, no pida con jalapeño. Lo siento, Javi, retiro mis palabras. El jalapeño no pica.
Un toquecito de jalapeño justo. La barbacoa está rica, el conjunto de sabores quizás la que más me ha gustado de todo. Mikey, no comas más, tío. El cámara glotón. Cierto, está muy buena, ¿eh? Está muy buena. No es el típico jalapeño avinagrado, te da un toque muy sutil. Sí, es un jalapeño wasabinero. O sea, te viene y se va. Me gusta que no tiene un toque de salsa barbacoa que mata el resto, ¿sabes? Igual la salsa, muy sutil. ¿Qué miras, tío? ¿Qué quieres, tío? ¿Este sitio qué? Ponme enfoca, tío. verdad. Ponme enfoca. Me he enfocado ahí, en plan, que no tengo ninguna hamburguesa. ¿Por qué me enfoca? Si no me enfoque. A esta familia le acabamos de poner mote al Mike. Mike, el cámara glotón. O sea, si ustedes veis la técnica del Mike que tiene con la cámara, ojo, con la cámara 5. Y cómo le da exactamente igual lo que se esté viendo en el objetivo. Él empieza a mirar con la otra mano así. Coge lo que tiene que coger de comer, así, sin que nadie lo vea. Hace así, mira para todos los lados y todo así. Y hace así. Como si no hubiese comido en todo el viaje, hijo de la gran puta. Es increíble, tío. Como si no anoche, cuando llegamos a las 10 después de parar en 10 sitios, no se hubiese pedido unos noodles. Mira, es que me está pidiendo, tío. Bueno, yo qué hago con esto, ¿no? Qué rica está esta, ¿eh? Lo dicho, la última, la mejor. Para mí, estas dos últimas temporadas siguen muy por debajo de las dos primeras que probamos ayer. Así que nada, lo único que queda es seguir buscando hamburguesas golosas. Vamos allá. Vuelve para abajo. Mi puntuación. Bueno, hoy va a empezar la puntuación de todo. A ver, yo aquí le podría dar casi la prueba, pero no llega. Porque la verdad que está rica, lo que pasa es que el pan es como un pan tipo pretzel que se queda como, pero sin llegar a serlo, pero se te queda como muy chicle en la boca, masticando. Y Lo que está diciendo, chicos, es que sin entrar en la polémica de las smash, de la no smash, de la reacción de lo que sea, es que aquí están más buenas las smash. ¿Por qué? Porque la carne, el nivel es más bajo. Cuando te hacen una hamburguesa patty normal, al hacerla se reseca y la carne no está buena, entonces se aprecia mucho más que la carne no está buena. Cuando te la hacen smash y te la hacen con una buena reacción de mallar y un buen crujiente, le da un rollito y un sabrosón que te gusta más. Zanjada la polémica, ¿vale? ¿Te parece bien? corte. ¿Qué? Tú no comas más. ¿Me puedo ir por arriba ya? Sí, tira. Pues, ¿qué tiene que opinar Javi? Es que tan feo, cojones. Mike, tanto comer no te das cuenta. Para mí, después de lo anterior, yo me voy con bastante mejor sabor de boca. La verdad. Entonces, para mí sí puede aprobar esto. Lo anterior era de feria. Así que, ya puedes tirar para arriba. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want.